Bueno, entonces vamos a continuar con la clase pasada sobre los óxidos. Yo les había dicho que iba a dejar en la pizarra lo que habíamos visto en la clase pasada para que sobre los mismos ejemplos pudiéramos seguir con lo que nos estaba quedando. ¿Verdad? La nomenclatura de estos compuestos, ¿sí? Le vamos a poner nombres a estos compuestos. Así que yo voy a correr ahora a las fórmulas estas que hemos obtenido, las voy a poner acá adelante, voy a borrar la parte de los reactivos en la ecuación para que tengamos el espacio suficiente en la pizarra para poder escribir los nombres de los compuestos que hemos obtenido. El óxido formado con litio, con el cobre con valencia 1, el cobre con valencia 2, el hierro con valencia 2, el hierro con valencia 3 y el plomo con la valencia 4. ¿Sí? Que es lo que tenemos en del metal. Cuando estos dos numeritos, estos dos subíndices que indican la atomicidad, se pueden simplificar, debe simplificarse para obtener los números más pequeños posibles. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración. Hay un alumno que ha escrito en un foro, ahí estaba leyendo, no he tenido tiempo de contestarle, pero no sé si estará por acá en la clase. La valencia era lo mismo que el número de oxidación. En realidad no lo es, son dos conceptos diferentes. Sí es cierto que coincide el número de oxidación con el valor de la valencia, es decir, el valor numérico coincide, pero resulta ser que la valencia es un concepto que ya no se usa. Los chicos. Se le corta, profe. Se le está cortando, profe, ¿puede repetir lo que dijo? Se quedó en Valencia, ¿no? Sí. Usa. Porque yo tengo, El internet ahí le va medio lentillo. Vamos a ver. Sí, le voy a ver. Tengo otra conexión de internet, a lo mejor. Vamos a ver si mejora acá el internet. Creo que sí. Ahí está. Bien. ¿Se ve mejor ahora? Tengo más señal acá. Bueno, les decía que en el campus un alumno había puesto que la valencia era lo mismo que el número de oxidación. Todavía nosotros no hemos visto número de oxidación, ¿sí? No lo hemos definido, ya lo vamos a definir más adelante, pero el concepto es diferente. En realidad ya les había contado que el concepto de valencia es un concepto ya obsoleto, no lo usamos en la química desde el siglo XIX, el concepto de valencia, y hacía referencia a la capacidad de unión que tenía un átomo respecto de otro, mientras que el número de oxidación es una carga eléctrica ya.
¿sí? Por lo tanto, si hace referencia a una carga eléctrica, tiene un signo positivo o negativo que no lo tiene la valencia. La valencia no estaba pensada de esa manera porque no se conocía en esa época la estructura iónica de alguna sustancia o los tipos de uniones químicas que tienen los elementos. Entonces, a tener cuidado con confundir los conceptos. El concepto de valencia lo estamos usando acá simplemente para que nos sirva para ver por qué se unen los átomos de esta manera, cuánto de cada uno y nada más, pero ya no lo usamos en la química, ¿sí? Así que más adelante, cuando veamos el concepto de número de oxidación, que es el que usamos actualmente, van a ver que es diferente, ¿sí? Son conceptos diferentes, aunque numéricamente coincida la valencia con algunos de los números de oxidación que tienen los elementos, no con todos. Bien, yo les había contado que, siguiendo con la clase de hoy, íbamos a ver 3 nomenclaturas autorizadas por UPAC, ¿sí? Por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que pone los nombres a los compuestos. La primera nomenclatura que vamos a ver se llama nomenclatura tradicional, es la más antigua de todas, ¿sí? La tradicional. Va a ser la única que use, en el caso de los óxidos, un sufijo. ¿Ustedes saben lo que es un sufijo? Un sufijo es una letra o un grupo de letras, un vocablo que se usa al final de la palabra, ¿sí? Ya lo vamos a ver acá, cuál es ese sufijo que usa la nomenclatura tradicional, mientras que las otras dos no lo usan, ¿eh? Así que vamos a ver, en primer lugar, la nomenclatura tradicional. Tradicional. La regla que vamos a usar en la nomenclatura tradicional dice que cuando el metal tenga una única valencia, puede ser 1 o puede ser 2 o puede ser 3, y cualquiera de esas valencias, pero única, no tenga alternativa de tener otra valencia. Por ejemplo, el sodio, el litio y el potasio tienen solamente valencia 1, el calcio, el bario, el magnesio tienen solamente valencia 2, el aluminio tiene solamente valencia 3. En ese caso, el compuesto va a recibir el nombre genérico de óxido, seguido del nombre del metal sin cambiar su terminación. Por ejemplo, el caso del litio, recién les decía, el litio tiene solamente valencia 1, por lo tanto se va a llamar óxido de litio, ¿sí? No va a haber cambio. Mientras que cuando el metal tenga 2 valencias distintas, ahí vamos a cambiar el nombre por agregándole ese sufijo que para el caso en que el metal actúe con la menor valencia va a ser oso el sufijo. La terminación del nombre del metal va a ser en oso. Y si es la mayor valencia será en ico. Entonces, el caso del cobre, por ejemplo, será óxido cuproso, porque acá está con la menor valencia que 1. Mientras que acá será óxido cúprico, porque está actuando con la mayor valencia que es 2. ¿Sí? Ahí están las terminaciones oso e ico. Y otra cosita más que les quiero aclarar. En algunos metales, como el cobre justamente, no estamos usando la palabra, el nombre del metal en español. No sería cobroso y cóbrico, ¿no es cierto? Ese sería el nombre lógico, porque yo les hablo solamente de un sufijo. Sin embargo, en algunos metales utilizamos el nombre en latín para agregarle sufijo. Por ejemplo, el cobre, que es cuprum,
De ahí entendemos que es cuproso y cúprico. Lo mismo con el hierro. El hierro va a ser óxido ferroso y óxido férrico. Porque el nombre del hierro en latín es ferrum. De allí el nombre ferroso y férrico, ¿sí? Entonces, vamos a tener que recordar que cobre es el nombre se deriva de cupro. Esa es la base, cuproso o cúprico, ¿sí? El hierro, fer, esa es la raíz del nombre. El plomo también va a cambiar su nombre y vamos a poner como plumboso o plúmbico. De tal manera que este último que hemos puesto acá va a ser el óxido plúmbico, porque está actuando con valencia 4, que es la mayor. El plomo tiene valencias 2 y 4. ¿Sí? El hierro tiene valencias 2 y 3. Entonces, ya tenemos al cobre, al hierro, al plomo. Otro más, el oro. El oro tiene valencias 1 y 3. Entonces va a formar el óxido auroso y el óxido áurico. Entonces, aur será la raíz del nombre para el oro. Y hay que tener cuidado también con el estaño, porque el estaño, stibinium, ¿sí? Si bien no lo nombramos con el nombre en latín, vamos a escribir estan con doble N, y va a ser estannoso y estánico. ¿Sí? Estannoso y estánico. Así que a tener cuidado con estos metales. A los cuales les cambiamos el nombre. Hay otros metales en donde no vamos a producir el cambio. Cobalto, por ejemplo, será cobaltoso y cobáltico, es decir, lo nombramos con el nombre en español. Níquel, niqueloso y niquélico, tampoco lo vamos a cambiar. Esto sí, tienen que recordarlos ustedes cómo es la raíz del nombre para poderlos nombrar en la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Estamos hablando de una nomenclatura en particular que es la tradicional. Entonces, repito, la regla de nomenclatura tradicional dice que vamos a nombrar a todos estos compuestos con el nombre genérico óxido, seguido del nombre del metal, sin cambiar cuando el metal tenga una única valencia. Y si el metal tiene dos valencias distintas, va a terminar en oso cuando actúe con la menor valencia y en pico cuando actúe con la mayor valencia. ¿Sí? Teniendo en cuenta que para algunos metales vamos a tener que usar la raíz proveniente del nombre en latín. ¿Alguna pregunta sobre esta nomenclatura? En la plata no cambiaba, ¿no? Porque era G, Argum o algo así. La plata no va a cambiar porque tiene una única valencia. ¿Sí? La plata tiene valencia 1, o sea que va a ser óxido de plata. No tiene dos de 10. valencias distintas para poner oso o ico. Esto sirve para dos valencias. Bien. Entonces, vamos con la segunda de las nomenclaturas. Nomenclatura numeral de stock. Numeral de stock. Es muy sencilla la nomenclatura numeral de stock porque nos dice la regla
vamos a nombrarlos a todos los compuestos con la palabra genérica óxido, ¿sí? Seguido del nombre del metal sin cambiar en ningún caso. O sea que acá ya no tengo ningún sufijo para utilizar. Siempre va a ser el nombre del metal. Pero obviamente que necesitamos algo que diferencie a los óxidos cuyo metal actúa con dos valencias distintas. Entonces, la regla de nomenclatura nos pide que escribamos entre paréntesis y con números romanos la valencia con la que está actuando el metal. Obviamente que cuando el metal tiene una única valencia, esta aclaración de la valencia no tiene sentido porque tiene una sola. Pero me gustaría que ustedes se acostumbren a poner esa valencia para que les sirva luego para recordar las valencias de los elementos, ¿sí? Por ahora entonces vamos a escribir siempre con números romanos la valencia, aunque tenga una única valencia, aunque sea redundante el hecho de poner óxido de litio 1, si sabemos que el litio tiene solamente valencia 1, pero es una forma de ejercitarse para que ustedes puedan recordar la valencia con la que actúa cada elemento. En el caso del cobre, entonces va a ser óxido de cobre, sin cambiar, óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2. Acá ya es obligatorio colocar la valencia del elemento porque si no, de otra manera no los podríamos distinguir, ¿sí? A uno del otro. Muy bien. En el caso del hierro va a ser óxido de hierro, con valencia 2 en este caso, y óxido de hierro con valencia 3. Y por último, óxido de plomo con valencia 4. Se darán cuenta que a las valencias siempre las escribimos con números romanos, ¿sí? Si me permiten un segundito, voy a cargar de tinta el marcador porque nos vamos quedando sin tinta. ¿Alguna pregunta? No, profe. Yo les voy a pedir un favor enorme. Ustedes tienen que estudiar la regla de nomenclatura para poder poner el nombre, si no, van a empezar a mezclar los nombres. Me van a poner óxido cuproso 1 y no tiene sentido mezclar, está mal, obviamente. Si vamos a usar la nomenclatura tradicional, usamos el ozoico. Si usamos la nomenclatura numeral de Stock, no vamos a usar ozoico, porque es otra nomenclatura con otras reglas. Por favor, estudien la regla para saber cómo la vamos a aplicar a cada uno. La última regla es la de atomicidad. ¿Sí? Regla de nomenclatura por atomicidad. Es que para mi gusto es la mejor de todas porque el nombre del compuesto nos está relatando la fórmula. La fórmula se transforma fácilmente en el nombre porque vamos a usar un prefijo. ¿Se acuerdan? Yo les dije, sufijo era el que iba al final. El prefijo va adelante de la palabra. Y el prefijo que vamos a usar, en este caso, depende de la atomicidad que figura en la fórmula del óxido. Recuerden que atomicidad es el subíndice que tengo yo en cada uno de los elementos que forman la formulita, ¿sí? 2 y 1, 2 y 1, 1 y 1, 1 y 1, 2 y 3, 1 y 2. Esos son las atomicidades que tienen cada uno de los elementos en el compuesto. Y los prefijos que vamos a usar son los del latín que hacen referencia a ese número. Para el número 1,
usamos el prefijo mono. Para el número 2 vamos a usar el prefijo di. Di con D. Porque también podríamos decir vi con B larga, pero al vi lo vamos a reservar para usarlo en las sales. Y en este caso, en los óxidos, vamos a usar el prefijo para 2 con D, di. Cuando tengo el 3, el prefijo es tri. Cuando tengo el 4, el prefijo es tetra. Cuando tengo 5, es penta. Para el 6 es hexa, hexa con H. Para el 7 es hepta. Y bueno, con esto nos alcanzaría ahora en la química general. Pero cuando veamos la química orgánica vamos a usar también el 8, que es octa, el 9, que es nona, y el 10, que es deca. ¿Sí? Entonces ahí tienen los prefijos del 1 al 10 que hacen referencia a la atomicidad. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar la fórmula? Siempre, ustedes fíjense que óxido hace referencia al oxígeno y luego ponemos el nombre del metal, es decir, que estamos leyendo la fórmula al revés de lo que hacemos en nuestro idioma o en los idiomas occidentales. Ustedes, por ejemplo, si observan la escritura de los árabes, ¿sí? Los árabes escriben al revés, escriben de derecha a izquierda. ¿Sí? Ponen la primera letra a la derecha y después van al revés en el renglón. Nosotros vamos de izquierda a derecha escribiendo. Bueno, vamos a leer las fórmulas como si estuvieran escritas en árabe, es decir, vamos a leerlas de derecha a izquierda. Óxido de litio, óxido cuproso u óxido de cobre 1, óxido cúprico u óxido de cobre 2, etc. Así estamos leyendo. Y la atomicidad también la va a leer así, de derecha a izquierda. Y todas las fórmulas que vamos a ver, siempre las vamos a leer de derecha a izquierda. ¿Sí? Y acá yo tengo, lo primero que aparece en esta fórmula es un 1, que no está escrito, pero se sobreentiende que está ahí tácito ese 1, cuyo prefijo es mono. Monóxido. Monóxido. De dilitio. Perfecto, de dilitio. ¿Sí? Monóxido de dilitio. En ese orden. De derecha a izquierda. La palabra mono con la palabra óxido se apocopan, es decir, se unen y se pierde una de las O para quedar como monóxido. No hace falta poner monóxido. ¿Sí? Monóxido. En el caso del cobre será monóxido de dicobre. Como ven, al metal lo estoy nombrando con su nombre original, no le cambié, no le puse ningún sufijo. ¿Sí? Los sufijos oso e ico sirven solamente para la nomenclatura tradicional. En las otras dos nomenclaturas no voy a usar ningún sufijo. Muy bien. Para el óxido cúprico, acá va a ser monóxido y como excepción de la regla, cuando en el metal tenga un subíndice igual a 1, no necesito poner mono. ¿Sí? No lo escribo a ese mono. Solamente en el caso de que el metal tenga subíndice 1. Entonces se da monóxido de cobre. Y fíjense la diferencia. Hay un monóxido de dicobre y hay un monóxido de cobre.
¿Sí? Ahí está marcada la diferencia de los dos óxidos que forman el cobre. Para el hierro voy a tener monóxido de hierro y ¿cómo será esto? Trióxido de Perfecto. hierro. Perfecto. Trióxido de hierro. Muy bien. Y el último, ¿cómo será? Dióxido de plomo. Dióxido de plomo. Dióxido de plomo. Perfecto. Dióxido de plomo. No vayan a poner dióxido de plomo 4, que me están mezclando nomenclatura, ¿no es cierto? Cada nomenclatura debe seguir su regla. Profe, Yo. en internet puede ser que haya otras nomenclaturas Sí, sí, que salen otras cosas. sí. Por ejemplo, en internet es muy común escuchar óxido lítico. No existe. Óxido sódico. Esa nomenclatura está mal, no está avalada por UPAC. ¿Sí? Lo que estamos nosotros estudiando son las nomenclaturas avaladas por UPAC. ¿Está claro? Sí, profe. Así que son estas tres las que vamos a manejar nosotros. Ese óxido sódico que sale en internet no es incorrecto, no lo Profe, usamos. ¿pero eso lo ponen uno cualquiera o Seguramente no hay corrección. hay alguno que quiera hacerse el vivo? No sé Para por qué lo confundirnos. hacen. No sé por qué. Realmente no tengo idea por qué lo hacen. Porque lo único que hacen es confundir al lector, ¿no es cierto? Que sabe leer química, digamos. El que sabe leer química sabe que eso es erróneo. Bueno, con la clase la clase anterior, la que tuvimos el jueves, y con esta hemos completado lo que debíamos ver sobre óxidos básicos, es decir, aquellos compuestos binarios formados por dos elementos tienen en su molécula oxígeno y metal. ¿Sí? Esos son los óxidos básicos. Hemos visto la ecuación de formación de los óxidos, cómo escribir la fórmula general de los óxidos básicos, y ahora hemos visto las reglas de nomenclatura para los tres óxidos básicos. Lo que nos queda de clase, vamos a ver los óxidos ácidos, pero como va a ser exactamente la misma dinámica que tenemos, vamos a ir un poquito más rápido ahora, ¿sí? Así que si por ahí, por ir más rápido, no entienden, me frenan y me preguntan para que no quede duda. Pero como ya sabemos cómo se hacen estas cosas, lo podemos hacer un poco más rápido, para que nos alcance la clase, porque después nos queda mucho recorrido y tenemos poco tiempo. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son los óxidos ácidos, que también en la nomenclatura tradicional se llaman anhídridos o directamente anhidridos. Se aceptan las dos formas de lectura de esa palabra, con o sin acento, ¿sí? Anhídridos o anhidridos. Que es el no metal y el oxígeno. Exactamente, están formados por un no metal y por oxígeno. Esos son, es decir, un compuesto binario, tiene dos elementos, un no metal y el oxígeno. Les decía, la dinámica va a ser lo mismo, es decir, vamos a buscar un no metal con valencia 1, con valencia 2, 3, 4, 5, así, y vamos a ir formando
escribiendo las ecuaciones de formación, viendo cómo se forma la fórmula del óxido, y luego le vamos a poner el nombre. ¿Ah? Entonces, busquemos alguno con valencia 1. El más común de todos es el flúor, ¿no es cierto? Flúor. Más oxígeno. En la clase empezamos a ver los óxidos básicos. Yo les dije, tengo que escribir perfectamente bien la fórmula de los reactivos y luego, correctamente, la fórmula del producto. Y en el caso de los óxidos básicos, dijimos, todos los metales tienen una molécula monoatómica. Por lo tanto, como subíndice nunca le pusimos ningún número, porque siempre es 1. ¿Sí? En cambio, dentro de los no metales va a haber excepciones. Porque el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno, El hidrógeno, profe, ¿no? hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno no es un no metal, no es ni metal ni no metal, pero está dentro de este grupo. Es decir, estos 7 elementos que yo he escrito acá, su fórmula es biatómica, es decir, que siempre le vamos a tener que poner un 2 como subíndice, porque no existen en forma monoatómica, siempre vienen diatómicos. Por lo tanto, cuando escribamos acá la ecuación, al flúor le voy a tener que poner un 2 y al oxígeno un 2. Hay otros no metales que son monoatómicos, como el boro, el carbono, el fósforo, el azufre. Ustedes van a encontrar que el azufre puede obtenerse también en moléculas hexatómicas. ¿Sí? Esas se llaman variedades alotrópicas, es decir, de qué manera se presenta en la naturaleza la sustancia. Les cuento, el carbono, por ejemplo, el carbono tiene 3 variedades alotrópicas, 3 formas de presentarse en la naturaleza. Una es el carbón de piedra o hulla con H. Hulla. Es una sustancia amorfa, ya vamos a ver cuando veamos, ¿no? Ni siquiera lo clasificamos como sólido dentro de la química. Carbón de piedra. Por ejemplo, en Río Turbio, en nuestro país, tenemos minas de carbón. Se lo utiliza simplemente para quemarlos, y luego con el calor liberado se calienta un fluido para hacer andar una turbina y generar energía eléctrica. ¿Sí? Son turbinas. Es lo que se le dice carbón mineral, ¿o no, profe? Sí, señor, el carbón mineral. Luego está el grafito. ¿Sí? El grafito. Lápices. Es la mina del lápiz, exactamente, es el grafito. Incluso vienen aerosoles con grafitos porque se lo usa para evitar la fricción. Ah, las grasas grafitadas también. Exactamente, exactamente. Y por último, el diamante. ¿Sí? Estas 2 formas son sólidas, el grafito y el diamante. Es la misma cosa, es carbono, tanto diamante como grafito, nada más que la estructura interna, la forma de unión química que tienen los átomos de carbono son diferentes. Ya lo vamos a estudiar cuando veamos sólidos. ¿Sí? Profe, ¿cómo es que el carbono, qué sería como un mineral y el diamante es un cuarzo? ¿Y cómo es lo mismo? ¿O me equivoco? El grafito y el diamante son exactamente el mismo elemento, presentado de diferentes formas porque tienen uniones químicas diferentes entre los átomos. ¿Sí? Ya cuando veamos sólidos lo vamos a ver. Dibujarlo acá sería una falta de respeto porque
no lo van a poder visualizar bien. Yo tengo una presentación con fotografías de o representaciones de las uniones químicas, tanto del grafito como del diamante, para que puedan entender en qué se diferencia. Pero básicamente es la misma cosa. Por ejemplo, también el oxígeno se presenta en dos variedades alotrópicas. Una es al que le llamamos oxígeno, que usamos para respirar, que es diatómico, ¿sí? Es el comburente de toda combustión. Y hay otra forma que tiene 3 átomos de oxígeno. ¿Lo conocen? Bueno, este es el famoso ozono. ¿Sí? Este es el ozono, que no nos sirve para respirar. El ozono es tóxico para respirarlo. Por eso el ozono tiene que estar arriba, en la parte superior de nuestra atmósfera, y tiene la propiedad de filtrar los rayos ultravioletas que nos llegan del sol, para que nosotros no recibamos tanta radiación. Ese es el objetivo del ozono, ¿sí? Por eso cuando aparecen esos agujeros de ozono en la atmósfera, en esos lugares hay peligro por la radiación que puede producir hasta cáncer en la piel, ¿eh? El ozono no sirve para respirar, sirve para filtrar los rayos ultravioletas. El que no sirve para respirar es el oxígeno, es biatómico. Se dan cuenta que es el mismo elemento bajo distintas formas de presentación. Así el fósforo puede ser tetratómico, hexatómico, pentatómico, y forma las variedades de fósforo que conocemos, se llaman fósforo blanco, fósforo amarillo, fósforo rojo. Son variedades alotrópicas de presentación que tiene el fósforo en la naturaleza. Pero para que nosotros no nos hagamos lío por ahora, el que quiera ahondar más, si alguna vez lo necesita como ingeniero, lo hará. Si no lo necesita, bueno, no importa. Vamos a tomar este listado de 7 elementos como biatómicos. Y todos los demás no metales que no figuran en esta lista van a ser para nosotros monoatómicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el carbono, el boro, el azufre, el fósforo, estos elementos cuando los escribamos no le vamos a poner ningún subíndice porque los vamos a considerar monoatómicos. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que hemos escrito correctamente la fórmula de los 2 elementos que van a reaccionar, el no metal y el oxígeno, vamos a escribir la fórmula del óxido que se obtiene. La UPAC nos exige escribir la fórmula de los óxidos, comenzando en este caso por el no metal y luego el oxígeno, en ese orden. Es decir, que vamos a poner flúor, oxígeno, nunca al revés. De tal manera que cuando lo leamos siempre va a aparecer primero el oxígeno y luego el no metal, porque lo leemos al revés, ¿se acuerdan? ¿Cierto? ¿Y cómo lo obteníamos a la fórmula? Como obtenemos la fórmula de todos los compuestos binarios, los de 2 elementos. La valencia de uno va a pasar a ser subíndice del otro y se va a simplificar cuando sea posible. El flúor tiene valencia 1, solamente valencia 1, el oxígeno valencia 2, y ahí está escrita la fórmula del óxido que forma el flúor. Porque el flúor, como tiene valencia 1 y el oxígeno tiene valencia 2, necesitamos 2 flúor para saturar las valencias del oxígeno. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Pero ahora nos hace falta, una vez que ya hemos escrito correctamente la fórmula, nos hace falta igualar la ecuación. Porque acá hay 2 oxígenos y hay uno solo. ¿Cómo vamos a igualar? De la misma manera que hemos hecho en los óxidos básicos. Empezamos por el oxígeno. Si el oxígeno tiene un 1 acá, al 1 ese
se lo escribe adelante del oxígeno, en este caso 1 no lo escribimos, y como este oxígeno tiene un 2 de subíndice, lo escribo como coeficiente. ¿Sí? Siempre los subíndices se transforman en coeficientes cuando cruzamos esos números. Pero ahora tengo que igualar el flúor. ¿Cuánto flúor tengo acá? 2. 2. 4. 4. 4, porque está 2 veces esta fórmula. Es decir, que yo tendría esto en realidad. ¿Sí? 1 y 2 moléculas. 2 moléculas formadas cada uno por 2 flúor y un oxígeno. Entonces tengo 4 flúoros. Y acá tengo solamente 2. Entonces, ¿qué número voy a poner delante? 2. 4. 2. De tal manera que multiplicado tengo los 4 flúoros. Y estos 2 oxígenos están puestos, ¿no es cierto? Ya en el producto. Ahora sí tengo 4 flúoros y 2 oxígenos de reactivo y de producto, o sea que está igualada y ahora se ha transformado en una ecuación verdadera. ¿Está claro? Sí. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con los óxidos básicos, nada más que la única diferencia que vamos a ver es que algunos no metales llevan ese 2 y otros no, llevan el 1. La única diferencia. Todo lo demás es exactamente igual. Miren, vamos a poner otro de valencia 1. Usemos el cloro. El cloro estaba en el listado, por eso lo pongo como biatómico. Entonces vamos a tener cloro y oxígeno. Cloro con valencia 1, oxígeno con valencia 2. Y ya obtengo la fórmula del óxido. Acá hay un 1, acá hay un 1. Acá hay un 2, pongo un 2. Y como hay 4, vamos a poner un 2 acá. ¿Se dan cuenta que es exactamente igual que el anterior? La única diferencia es que en vez de flúor ahora figura el cloro. ¿Sí? Muy bien. Profe, y el 2 del coeficiente del cloro lo sacamos del subnúmero, ¿verdad? ¿Lo sacamos de dónde? Del subnúmero del cloro también. Del subíndice que tiene el cloro. Sí, perdón. Sí. A ver, hay una diferencia de dónde viene cada subíndice. Porque este subíndice me está indicando que el cloro, la molécula de cloro es diatómica. Hay 2 cloros por molécula. Mientras que este subíndice, que me dice que hay 2 cloros en la molécula del óxido, en realidad proviene de haber intercambiado las valencias. ¿Sí? Sí. Bien. Si nosotros quisiéramos hacer el ejemplo con valencia 2, vamos a tener un problema. Porque en el listado que yo les di de los elementos, en el primer archivo, yo les di un listado de metales y no metales con sus valencias. El único elemento que figura con valencia 2 es el azufre. ¿Sí? Pero resulta que ese número 2 de la valencia del azufre está entre paréntesis y no forma óxidos el azufre con valencia 2. El azufre, cuando actúa con valencia 2, va a formar otro compuesto que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, el azufre con valencia 2 no forma óxidos, solamente lo hace con valencias 4 y 6. Y si el azufre era el único que teníamos con valencia 2, nos quedamos sin elementos con valencia 2 para hacer el ejemplo. Pero nosotros, si tuviéramos un no metal con valencia 2 que reaccione con el oxígeno, deberíamos obtener esta fórmula. Porque al poner el 2 y el 2, lo simplificamos a los números 2 y nos quedaría de esta manera. ¿Me siguen? Sí. Como acá hay un 1, acá hay un 1. Como hay un 2, acá pongo un 2.
Entonces, adelante del metal tendría que poner un 2. Lo escribí en rojo porque estoy suponiendo un no metal con valencia 2, que sigue la misma regla que el resto. ¿Sí? ¿Pero si existe o no? Sí hay no metales en la tabla periódica, nada más que no son comunes, entonces no lo ponemos. Ok. Si buscamos un ejemplo con valencia 3, el cloro, van a ver que tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Por eso lo elegí, porque tenía 4 valencias distintas. Entonces vamos a colocar cloro y oxígeno y vamos a buscar la fórmula del óxido cuando el cloro actúa con la valencia 3. Escribimos cloro, oxígeno. Valencia del cloro es para el oxígeno. Valencia del oxígeno, 2 para el cloro. ¿Sí? Fíjense ustedes que el cloro, al tener valencia 3 y unirse al oxígeno, un oxígeno usa solamente 2 de las valencias del cloro. Entonces necesito otro oxígeno, pero ya sobra ahora una valencia del cloro. Si ponemos más cloro, ahora sobran 2 valencias del cloro y con un oxígeno más se acabó. Ahí tengo todas las valencias saturadas y vamos a tener 2 cloros y 3 oxígenos, que es lo que hemos escrito acá. Esto de intercambiar valencias, ya se los dije, es simplemente una forma práctica de obtener la fórmula. Esta es la razón por la cual tengo 2 cloros y 3 oxígenos. Porque de esa forma saturo las valencias que tiene cada uno de los elementos. ¿Sí? Ahora que tengo escrito correctamente la fórmula de los reactivos y del producto, vamos a igualar para transformar esto en una ecuación. Si acá tengo un 3, acá escribo un 3. Si acá tengo un 2, acá escribo un 2. De tal manera que 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, y tengo igual cantidad de oxígeno en reactivos y en productos. Pero como ahora tengo 4 cloros y acá ya tengo 2, con un 2 adelante, queda igualada la ecuación. Si voy muy rápido y no entienden algo, me preguntan. Me paran y me preguntan. Busquemos uno ahora con la valencia 4. Yo les dije, el azufre tenía valencias 2, 4, 6, pero con 2 no formaba óxido, nos quedaban las valencias 4 y 6. Entonces vamos a usar el azufre con valencia 4. Ya no pongo ningún subíndice porque el azufre lo vamos a considerar monoatómico. Y vamos a escribir ahora la fórmula del producto. Valencia del azufre, 4. Valencia del oxígeno, 2. Acá habría un 2 y acá un 4. Pero como se simplifica, me van a quedar solamente 2 oxígenos. ¿A qué se debe eso? A que el azufre, como tiene valencia 4, con 2 oxígenos satura sus valencias y me queda una fórmula con un azufre y 2 oxígenos solamente. Si ustedes se fijan en los subíndices, ya está igualada, no hace falta colocar ningún coeficiente. Tengo un azufre y 2 oxígenos como reactivo y como producto. Digamos. Profe, ¿y el dióxido de cloro cómo se forma? ¿Es el que usan para el COVID? No, el cloro ahí está actuando con un número de oxidación diferente. ¿Sí? Claro, porque acá en la tabla son impares todo y Sí, no. Ahí no es otra sustancia porque tiene un número de oxidación que lo permite. Por eso nosotros estamos viendo esto con las valencias más comunes, nada más. ¿Sí? Les repito, esta estructura el concepto de la valencia es del siglo XIX. Y en esa época no se conocían todos los compuestos que formaban los elementos. Se han ido descubriendo después. Y han ido apareciendo estos números nuevos números de oxidación con los cuales nos enteramos. Por ejemplo, si se fijan en el nitrógeno
El nitrógeno tiene números de oxidación -3, -1, 0, 1, 2, 3, positivo, 4, 5. ¿Sí? Tienen números de oxidación para tirar para el techo. Sin embargo, nosotros acá lo vemos al nitrógeno con las valencias 3 y 5, nada más. Son los compuestos más comunes que forman el nitrógeno. ¿Se entiende? El estudio de los otros compuestos ya no les toca a la química general. ¿Sí? Eso se lo ve en la química inorgánica. La química inorgánica es una rama de la química que es toda una semejante asignatura, porque es bastante larga, y que nosotros no la vamos a ver. Nosotros necesitamos esto como herramienta para poder ver luego la estructura de los átomos, de las moléculas, para ver la estructura de la materia, que a su vez va a ser una herramienta para ustedes en la carrera, en las materias donde las vayan a aplicar, en conocimiento de material, en resistencia de materiales. En la electrónica es importantísimo porque la estructura de los átomos, esencialmente en la parte periférica, son electrones, o sea que la química es electrónica en realidad. Las propiedades químicas de los elementos radican en los electrones del último nivel en el átomo, o sea que nosotros también somos un poco electrónicos. ¿Eh? Ustedes dominan los electrones, los electrónicos dominan el electrón. Lo hacen generar una corriente o no, según el tipo de elementos que coloquen en un circuito. Mientras que la química explica las propiedades químicas en función de los electrones del último nivel. ¿Eh? Miren, somos medios parientes con los electrones. Así que al dióxido de cloro por ahora no lo vamos a ver porque es otro tipo de compuesto que no forma parte de la currícula de la materia. Bueno, sigamos. Con valencia 5, de nuevo el cloro. Ya hemos dicho que el cloro tenía valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces, vamos a escribir cloro, oxígeno. Como el cloro tiene valencia 5, lo pongo acá. Y como el oxígeno tiene valencia 2, vendrá acá. Eso que obtuvimos ahí, en realidad, proviene de tener el cloro con 5 valencias, con 2 oxígenos, sobra un cloro, pongo otro oxígeno, pero sobran 4 para el cloro, y con 2 oxígenos más, completamos 2 cloros y 5 oxígenos, que es la fórmula que hemos escrito acá. Igualamos colocando este 5 adelante del oxígeno y el 2 adelante del óxido. Y como tengo 4 cloros, con un 2 acá nos alcanza. ¿Vamos bien? Sí. Con valencia 6 lo volvemos a usar al azufre, ¿sí? Pero aquí fíjense que como el azufre tiene valencia 6 y el oxígeno valencia 2, el 2 y el 6 se me transforma en un 3 para el oxígeno al simplificarlo. ¿Sí? Porque el azufre con valencia 6, con 3 oxígenos, va a saturar sus valencias. Entonces lo escribimos ya simplificado. De nuevo, a este 3 lo escribo acá adelante, a este 2 lo escribo acá adelante, y como hay 2 azufre con un 2 acá, igualamos. Esto es un poquito más largo en la cantidad de ejemplos, porque los no metales pueden tener valencia desde el 1 al 7. En cambio, en los metales hay desde el 1 al 5 nomás. A ver, el último va a Y ser... en las nomenclaturas se yodo. complica también. usemos el cloro para que nos sirva para nomenclatura. Claro. Bueno, Entonces pongo el cloro, el oxígeno,
cloro 2, oxígeno 7, porque el oxígeno valencia 2, el cloro valencia 7. El 7 del oxígeno, del óxido, lo pongo como coeficiente del oxígeno reactivo, este 2 acá adelante, y con un 2 adelante del cloro nos iguala la ecuación. Ya está todo igualadito, ya hemos escrito las ecuaciones de todos los ejemplos, sabiendo que con valencia 2 hemos puesto un ideal. Pero esto nos va a servir para escribir la fórmula general de los óxidos ácidos. ¿Qué tienen los óxidos ácidos? En primer lugar, escrito un no metal. Y luego, el oxígeno. Profe, el no El metal sub- siempre se representa con la letra mu. Sí, nosotros lo representamos, es una representación nuestra, ¿no es cierto? Para Como explicar, nuestra. nada más. ¿Eh? Ah, ok. Habrá otros profesores que no lo usan, usarán ¿no? NM o cualquier otra representación. Yo he elegido representarlo por la letra mu. Perfecto. La valencia del oxígeno es 2 y la valencia del no metal se le escribo al oxígeno y cuando sea posible se simplifica. Fíjense qué parecida o igual es a la fórmula general de los óxidos básicos, con la única diferencia que en vez de metal ahora hemos escrito un no metal. Estas dos se podrían resumir en la fórmula general para todos los óxidos, que es esta, en donde la E es el elemento. Cualquier elemento con un 2 de subíndice, el oxígeno y la valencia de ese elemento, simplificando cuando sea posible. Si el elemento es un metal, será un óxido básico, y si ese elemento es un no metal, será un óxido ácido. Se dan cuenta de que la escritura de las ecuaciones, las fórmulas y la fórmula general que hemos visto es exactamente igual a la de los óxidos básicos, con la única diferencia que a algunos no metales vamos a tenerle que poner el subíndice 2, ¿sí? Cuando corresponda a ese listadito que hemos puesto hace rato de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Esos 7 elementos van con el 2. Profe, Sí. ¿cuándo van a tener la autoevaluación o algo así? Y cuando terminemos los óxidos. Ah, No ¿esa les va puedo con tomar. nota? Sí, esa se corrige. ¿Y el examen, profe? No, el examen va al final. Al final. Sí, están ansiosos. ¿Qué les pasa? Recién empezamos y ya están pensando en el examen. Piensen en aprender ahora. Yo le tengo miedo a Sales, profe. Y bueno, cuando lleguemos a Sales, Ahí te va a pasar el miedo porque es fácil. A mi uno que era re largo el nombre, profe, ni me acuerdo. Pero no porque sea, a ver, si fuese así, todos los alemanes tendrían miedo de hablar, porque las palabras de los alemanes son larguísimas. ¿No es cierto? Entonces no tiene sentido. Hay que sacar el miedo entonces. Hay que sacarse el miedo. ¿Saben qué tienen que hacer? Estudiar. Con eso ya sobra. Ya está, con el tío ya está. Claro, vamos, Luisito, no afloje, no afloje. Bueno, vamos a, ya conocido las ecuaciones y conocidas las fórmulas y la fórmula general, ya le podemos poner los nombres. 3 nomenclaturas: tradicional, numeral de Stock,
atomicidad. Y las reglas son exactamente iguales. Solamente va a haber pequeños cambios, especialmente en la nomenclatura tradicional. Las otras dos no tienen cambio. En la nomenclatura tradicional vamos a tener algún cambio que lo vamos a decir ahora. Entonces, vamos con la tradicional. ¿Sí? En la nomenclatura tradicional se nombran a todos estos compuestos con la palabra genérica anhidrido o anhídrido. ¿Sí? Ahí la tienen a la palabra, anhídrido. Seguida del nombre del no metal, cuya terminación, es decir, el sufijo, sigue la siguiente regla. Si el no metal tiene una única valencia, termina en ico. Y ustedes van a decir, ¿por qué Nico y si no hay oso? La regla dice eso. Pregúntenle a la IUPAC, ¿no es cierto? No me vengan a mí a ponerme en ese aprieto, que no lo decidí yo, lo decidió allá la regla. uno. Entonces, fíjense que cuando teníamos un metal, una única valencia, no cambiaba el nombre del metal, la tradicional de óxido básico. Mientras que para el no metal, si tiene una única valencia, va a terminar nico. Por eso este va a ser el anhidrido fluórico. Lo mismo va a pasar con el boro o con el carbono. El boro tiene valencia 3 solamente, el carbono tiene solamente valencia 4. Entonces van a formar el óxido, el anhidrido, perdón, anhidrido bórico o anhidrido carbónico. ¿Sí? En cambio, si el no metal tiene dos valencias distintas, usamos la terminación oso para la menor, ico para la mayor. Por ejemplo, el anhidrido sulfuroso y el anhidrido sulfúrico. Y acá, a tener cuidado porque no es azufroso, azúfrico, como diríamos en el español, sino que tenemos que respetar el nombre del latín, que es sulfurum. ¿Sí? Que en el latín no se escribe con F, sino con PH, pero no importa. Nosotros lo castellanizamos. Entonces, para el azufre es sulfuroso, sulfúrico. El azufre va a sufrir cambios en el nombre cuando veamos los otros compuestos. Entonces, la regla es, todos se llaman anhidrido. Si el no metal tiene una única valencia, termina en ico. Nombre. Si tiene dos valencias distintas, la menor valencia va a terminar en oso, la mayor va a terminar en ico. Pero acá hay un caso del cloro que tiene 4 valencias diferentes. Entonces la regla dice que los dos menores van a terminar en oso, anhidrido oso, ¿no es cierto? Cloroso para los dos menores. Y ico para las dos mayores, pero tengo que diferenciar estas dos. Entonces, a la menor de todas le pongo el prefijo ico. Entonces, con valencia 1 va a formar el anhidrido hipocloroso. Con valencia 3, el anhidrido cloroso. Con valencia 5, el anhidrido clórico. Y la mayor de todas lleva el prefijo per, anhidrido perclórico. Entonces, una valencia termina en ico. 2 valencias, oso, ico. 4 valencias, hipo, oso, oso, ico,
periódico. ¿Sí? Ahí está nuestra regla de nomenclatura para los anhidridos, porque esta es nomenclatura tradicional. Recién me decían de poner el yodo como ejemplo, pues el yodo también tiene 4 valencias diferentes y va a formar el anhidrido hipoyodoso, yodoso, yódico, hiperyódico. Y les voy a pedir, por favor, que cuando escriban yodo, a ver, yodo se puede escribir con I latina, yodo, o con Y, yodo. Nosotros vamos a preferir escribirlo siempre con la Y, porque en el caso de que el yodo actúe con valencia 7, y lo pongo con I latina, vamos a leer periódico, así como si fuera un diario, una revista periódica. Y no es esa la idea, es yódico. ¿Sí? Por eso vamos a preferir siempre escribirla con la Y al nombre de yodo. Otro elemento que también tiene variaciones es, por ejemplo, el metal zinc, que se puede escribir con Z o con C. Ahí nos da lo mismo escribir cualquiera de los dos. ¿Sí? Bien. Los españoles lo leen a los dos de la misma manera. Zinc. ¿Está entendida la nomenclatura tradicional? Profe, ¿me puede repetir el azufre con valencia 6, o sea, la nomenclatura? ¿Era sulfírico o sulfúrico? Sulfúrico. Sulfuroso y sulfúrico. Ah, de 10. Gracias, profe. De nada. Muy bien. Sigamos con la nomenclatura numeral de stock. Es exactamente la misma regla que usamos para los óxidos básicos, nada más que en vez de usar el nombre del metal, acá usamos el nombre del no metal. ¿Sí? Este será el óxido. ¿Cómo óxido si son anhidridos? No, anhidrido es solamente para la tradicional. Las otras nomenclaturas se nombran como óxidos. ¿Sí? Está claro, ¿no? La palabra anhidrido es exclusiva de la nomenclatura tradicional. Entonces, esto será el óxido de flúor 1. Ya sabemos que el 1 es, lo ponemos para acordarnos nada más de la valencia. Este será el óxido de cloro 1. Este es obligatorio, porque hay 4 óxidos de cloro. Óxido de cloro 3. Óxido de azufre, azufre es con Z, 4. Azufre. Óxido de cloro 5. Óxido de azufre 6. Y óxido de cloro 7. Acá no hay ningún secreto en esta nomenclatura, tanto para óxidos básicos como para óxidos ácidos. Lo único que tengo que poner es óxido seguido del nombre del elemento y entre paréntesis con números romanos la valencia con la que estuvo. Y se acabó. No hay otra forma de nombrar. ¿Sí? Para numeral de esto. Bien. Nos está quedando la nomenclatura por atomicidad.
¿Cómo es la nomenclatura por atomicidad? Exactamente la misma que hemos usado para los óxidos básicos. Leemos la fórmula de derecha a izquierda, empezando por el subíndice del oxígeno. Al oxígeno lo llamamos óxido, y cuando el no metal tenga subíndice 1, no hace falta poner el mono. Por lo tanto, esto será monóxido de difluor. Monóxido de difluor. Este será monóxido de dicloro. Este será, a ver si lo nombran ustedes. Trióxido Trióxido de dicloro. dicloro. Perfecto. Trióxido de dicloro. Dióxido de dicloro. El que sigue, Dióxido de azufre. dióxido de azufre. Perfecto. El que sigue, Pentaóxido de dicloro. sí, y ahí apocopamos también y decimos pentóxido. En vez de pentaóxido ponemos pentóxido. ¿Sí? Unimos las dos Pentóxido. palabras. Pentóxido de dicloro. Perfecto. El que sigue, Trióxido de Trióxido azufre. dióxido de azufre. Correcto. Y el último, heptaóxido de cloro, de Heptóxido. dicloro. heptóxido de dicloro. ¿Sí? Heptóxido de dicloro. Profe, ¿cómo se dice el último? ¿Cómo se lee? Óxido, hepta, a ver, te lo escribo acá. Óxido de dicloro. Gracias. ¿Cómo se decía cuando era penta? Óxido. Sí, Ah, sacamos pentóxido. la A, sacamos la A del prefijo y lo unimos directamente a la palabra óxido. Ah, bueno. Sacamos la letra A y unimos a la palabra óxido. Bien. ¿Ha podido bajar el archivo de los óxidos? ¿Cómo se llama, Pues, profe? en la hoja correspondiente a los óxidos está el archivo de la explicación de los óxidos, ¿sí? En el campus virtual. Así que ya pueden acceder al campus para bajar ese archivo. En la segunda hoja, en la tercera, perdón, tercera. Porque la primera hoja es la presentación, la segunda es de los conceptos generales, y en la tercera hoja están compuestos binarios con oxígeno, óxidos. En la presentación una bolsita de cal, porque el óxido de calcio es lo que nosotros llamamos cal viva. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. De mi parte, No. nada. Bien.
Lo que vamos a ver a continuación, nos quedan unos 15 minutitos que los quiero aprovechar, es dentro de los óxidos algunos casos especiales. Casos especiales hacen referencia a aquellos elementos que no cumplen con estas reglas. ¿Ustedes saben lo que es una regla? Una regla es una aseveración que se cumple en la mayoría de los casos, pero no siempre. Es decir que lo que seguramente han escuchado es, esta es la excepción que confirma la regla. Es decir que siempre que hay una regla, hay algún caso que no la cumple. Tiene excepciones. Si no tiene excepciones, es una ley. La ley se cumple siempre. En cambio, las reglas se cumplen en la mayoría de los casos y hay excepción. Esas excepciones nosotros las llamamos casos especiales, porque todavía nadie me preguntó, nadie me dijo, profe, ahí en el apuntito, en los metales y no metales, hay dos elementos, el cromo y el manganeso, que tienen un montón de valencia. Y acá hemos visto elementos con valencia, con una valencia, con dos valencias o con cuatro valencias. ¿Sí? Fíjense ustedes. ¿El cromo en no el se hacía apunte. tóxico? ¿Cómo? ¿El cromo no se hacía tóxico? El cromo con hexavalente, con valencia 6, es tóxico. Sí. Se usaba mucho, no sé si se sigue usando en las curtiembres. ¿Sí? Entonces, cuando se derraman los líquidos de la curtiembre, lleva el cromo 6 y ese es tóxico, altamente tóxico. Profe, es como el fósforo y el arsénico, algo así. El arsénico Que no también es actúan tóxico. con... ¿Qué dice? No, el ¿Con arsénico hidrógeno tiene puede valencia ser? 5. ¿Cómo? Que no actúan con hidrógeno, me sale en la punta. No, sí, con el hidrógeno sí van a reaccionar, ya vamos a ver más adelante, no lo tienen todavía. Así es lo que lo anoté acá. El arsénico con el hidrógeno forma un compuesto que se llama arsenina. Anoté algo mal, entonces, profe. ¿Eh? Anoté algo acá, me dice que no actúa, puse. No, el azufre, no el arsénico. Ah, el azufre, con razón. El azufre con valencia 2 no forma óxido, eso es lo que puede haber escrito. No con hidrógeno. Bueno, el cromo tiene valencias 2, 3, 4 y 6. Mientras que el manganeso tiene valencias 2, 3, 4, 6 y 7. O sea, 5 valencias. ¿Sí? En algunas tablas periódicas seguramente por ahí van a ver que tiene otra valencia más, el manganeso. Nosotros vamos a usar esto, lo que tienen ustedes en el apunte, vemos acá. ¿Sí? No agreguen nada más. Las tablas periódicas dependen de la editorial que las hace, así que ustedes llévense por lo que vemos nosotros en la clase. Muy bien. Resulta ser que el cromo y el manganeso se denominan elementos anfóteros. Anfóteros. ¿Quiénes son los anfóteros? Aquellos elementos que al reaccionar con el oxígeno pueden formar óxidos básicos u óxidos ácidos dependiendo de la valencia con que lo hagan. Así pueden formar los dos óxidos. ¿Sí? Antes vimos que los metales formaban los óxidos básicos, los no metales los óxidos ácidos. Punto. En cambio, estos metales que son anfóteros pueden formar los dos tipos de óxidos. Resulta que el cromo con las dos valencias menores
va a formar óxidos básicos, es decir, actúa como si fuera metal. Mientras que con las dos valencias mayores va a formar óxidos ácidos. Es ¿Y decir, eso actúa como cómo si fuera... interactúa con la nomenclatura? ¿Y eso Discúlpame. cómo actúa con la nomenclatura? Ya vamos a ir de a poquito, Luca. Vamos, estamos viendo primero la formación de los compuestos, después le vamos a poner el nombre. ¿Sí? Ya le ponemos. Entonces, con valencias menores, óxidos básicos. 2 y 3 forman básicos y 4 y 6 forman óxidos ácidos. Con el manganeso pasa lo mismo. Las valencias 2 y 3, óxidos básicos. Mientras que con las valencias 4, 6 y 7, óxidos ácidos. ¿Sí? Fíjense que el cromo con valencia 2 va a formar este compuesto. Cromo, oxígeno, y los dos se han simplificado. Con valencia 3 será cromo 2, oxígeno 3, es decir, que la fórmula general se sigue respetando exactamente igual que antes. Con valencia 4 será cromo, oxígeno 2, porque el 2 y el 4 se simplificaron. Y con valencia 3, cromo, oxígeno 3, porque el 2 y el 6 se simplificaron. Es decir, que la fórmula general se aplica en todos los casos. Lo mismo para el manganeso. Manganeso, oxígeno, manganeso 2, oxígeno 3, manganeso, oxígeno 2, manganeso, oxígeno 3 y manganeso 2, oxígeno 7. ¿Sí? Esas son las fórmulas para estos óxidos. El problema, ahora sí, Luca, el problema es el nombre. No es ningún problema, porque le vamos a aplicar la misma regla de nomenclatura a los compuestos dependiendo si son básicos o si son ácidos. Entonces, para la nomenclatura tradicional, este será el óxido cromoso y este el óxido crómico. Porque aquí está actuando como si fuera un metal. Mientras que en estos dos casos, como ya actúan como no metal, será el anhidrido cromoso y el anhidrido crómico. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. Cuando son con las menores valencias, actúan como metal y los llamo óxido. Mientras que con las mayores valencias actúan como no metal y los llamo anhidrido. De 2 valencias para los óxidos y 2 valencias para los anhidridos. Ya las conocemos en la regla. En el caso del manganeso, acá será el óxido manganoso y el óxido mangánico. El problema es acá que tengo 3 valencias diferentes. Resulta ser que este es el anhidrido manganoso. Y este es el anhidrido mangánico. Y este está actuando con valencia 7. ¿Se acuerdan cómo llamábamos a los anhidridos de no metal? Permangánico, profe. Perfecto. Anhidrido permangánico. ¿Sí? Permangánico. Es decir que el prefijo per lo uso para elementos que actúan con valencia 7. 7. Por favor, no quiero leer en los exámenes o escuchar que ustedes nombran a algún anhidrido como, por ejemplo, pernítrico. El nitrógeno tiene valencias 3 y 5. ¿Por qué le vamos a poner el per? O sulfúrico. El azufre tiene valencias 4 y 6. No tiene valencia 7. ¿Sí? El prefijo per se escribe solamente para aquellos elementos que están con valencia 7. Profe, ¿y cuánto hay un metal que tiene 4 valencias? No hay metal con 4 valencias. Es este, pero no actúa como metal, sino las dos más pequeñas metal y las dos más grandes no metal. ¿Qué metal tenés con 4 valencias?
No, estaba pensando en el cobre, ¿no? No tenía 4 valencias Tiene distintas. valencia 1 y 2 nada más. Ajá. Ah, el cloro, que es no metal. No metal. No metal. El cloro es un no metal. Y ya le hemos dado la nomenclatura como anhidrido, hipo, oso, ico y per ico. Per es para el 7. El yodo, el cloro, el bromo y el manganeso, cuando actúan con la valencia 7, van a ser los únicos que tengan el prefijo per. Encima, ¿Sí? o sea que si tiene valencia 7 nomás se usa el per. Perfecto, Lucas. ¿Se entiende cómo es? Esto es, por supuesto, la tradicional, ¿no es cierto? Nomenclatura tradicional. No hemos cambiado nada de la nomenclatura porque, como lo hemos dividido en básico y ácido, le aplicamos la nomenclatura respectiva a cada compuesto. Y obviamente que las nomenclaturas por este numeral de Stock y por atomicidad van a ser exactamente las mismas. A ver si me siguen. Yo les comento cómo es y ustedes después las escriben. Si usamos la nomenclatura numeral de Stock, este será el óxido de cromo 2, el óxido de cromo 3, el óxido de cromo 4, el óxido de cromo 6. Todos son óxidos, porque hemos dicho que la nomenclatura numeral de Stock a todo el mundo le llamaba óxido. Óxido de manganeso 2, óxido de manganeso 3, óxido de manganeso 4, óxido de manganeso 6, óxido de manganeso 7. Acá no hay nada que discutirle porque, como es la misma nomenclatura para los dos óxidos, no importa si es básico o ácido. Lo único que importa es la valencia con la cual está actuando el no metal o el metal, ¿sí? O el elemento, en este caso, porque tiene las dos. La nomenclatura por atomicidad con los prefijos de siempre. Monóxido de cromo, dióxido de dicromo, dióxido de cromo, dióxido de cromo, monóxido de manganeso, dióxido de dimanganeso, dióxido de manganeso, trióxido de manganeso, heptóxido de dimanganeso. O sea que no hemos cambiado absolutamente nada. ¿Por qué son casos especiales estos elementos? Simplemente porque pueden formar óxidos básicos y óxidos ácidos. Es decir, en algunos casos actúan como metal, otros como no metal. Eso es lo único. Fórmula general, nomenclaturas, las mismas de siempre. ¿Sí? ¿Todo bien? El otro caso especial que les quiero comentar, y con esto ya terminamos, justo, miren la hora, es este compuesto. Y yo se los nombré cuando veíamos los símbolos, que dijimos que debían ser las dos letras mayúsculas, porque si una era mayúscula y la otra minúscula era el cobalto. Esto se llama monóxido de carbono. No tiene otra nomenclatura más que esa. Monóxido de carbono. No hay nomenclatura tradicional y numeral de Stock. Es simplemente la atomicidad. Monóxido de carbono. ¿Sí? El que nosotros conocemos es este, el dióxido de carbono, óxido de carbono 4 o anhidrido carbónico. ¿Sí? El dióxido de carbono o anhidrido carbónico, que son las dos nomenclaturas más comunes, es lo que nosotros producimos en la respiración celular. Usamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? Al respirar, producto de la combustión que nosotros realizamos en nuestras células. Cada vez que quemamos algo en el ambiente se produce dióxido de carbono, que sale al ambiente. ¿Sí? En la combustión de los combustibles se produce dióxido de carbono. Pero si la combustión es incompleta, es
Es decir, si no hay la cantidad de oxígeno suficiente en esa combustión, se produce ¿Se el apaga el fuego? monóxido. No, se produce el monóxido de carbono. Ese es el problema. Porque el monóxido de carbono es altamente tóxico. Produce la muerte por inhalación. ¿Sí? Si uno inhala monóxido de carbono, ese monóxido se une a la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en la sangre, y morimos por asfixia. No podemos transportar oxígeno, es como si no tuviéramos directamente pulmones, ¿sí? Y nos morimos por asfixia, porque toda la hemoglobina destinada a transportar oxígeno tiene su sitio ocupado por el monóxido de carbono y no hay forma de sacárselo. La única forma de solucionar el problema es hacer una transfusión, sacarle la sangre con monóxido al paciente y ponerle sangre nueva, ¿cierto? Monóxido. Porque no hay forma de sacar el monóxido de la hemoglobina. En realidad nosotros en el apunte hemos puesto que el carbono tiene valencia 4, por eso forma este compuesto. Y acá hay un 4 y acá hay un 2, al simplificarlo me queda así. Pero acá aparece con valencia 2. ¿Por qué? Porque es una excepción. Es el único compuesto que el carbono va a formar con valencia 2, monóxido de carbono. ¿Sí? Si el monóxido de carbono se produce en la combustión incompleta de un vehículo, en el motor de combustión, y anda mal el vehículo, no tiene el oxígeno suficiente en la combustión porque no está bien carburado el motor, se va a producir monóxido de carbono que sale por el caño de escape y contamina el ambiente. Entonces, para evitar eso, los vehículos modernos no solamente tienen el control electrónico de la carburación, es decir, de la cantidad de aire, de nafta que hace la mezcla, o de gasoil que hace la mezcla. ¿Qué sería la inyección, profe? Sí, la inyección, exactamente, Luis. Sino que además tienen un catalizador a la salida del múltiple de escape para que antes de largar los gases, todo el monóxido que pudiera haberse formado pase a ser dióxido y no contamine el ambiente. ¿Sí? Entonces, esta es una excepción, el monóxido de carbono. Junto con esta, ¿no es cierto? Serían los casos especiales. Muy bien. ¿Alguna pregunta para hacer? No, profe. No, profe. El martes que viene, vamos a hacer algunos ejercicios de óxido. Vamos a empezar ya la próxima unidad, que es la de hidruro. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios como para que ustedes sepan cuáles son los ejercicios que hacemos. Les voy a enviar por el campus un listado de ejercicios para que vayan practicando. Cuando la ingeniera Munuce me diga que ya también ellos están en condiciones de ver la parte de óxidos, ya la hayan terminado, ahí vamos a mandar la autoevaluación. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien. Si no hay preguntas para hacer, chicos, ya nos hemos excedido 5 minutos de la clase, así que si no tienen preguntas, nos vemos el martes que viene. Cualquier cosa, saben que por el campus también pueden preguntar. Ya voy a contestar esto de valencia y de número de oxidación que está escrito en el campus. Un saludo para todos, nos vemos el jueves, si Dios quiere, en la próxima clase. El martes que viene no hay clase porque es carnaval. Ah, es verdad. Bueno, Vamos a vemos, ver profe. el pasado mañana y después el jueves de la semana sí. Nos vemos, chicos. Buenas Bueno, noches. profe. Buenas noches, profe. Hasta luego, que Perfecto. esté bien. Nos vemos, Buenas profe. noches. Que le vaya bien. Bueno, chao, Bueno, profe. sí, Que tenga buena noche. Gracias, igualmente.